los últimos días escuchamos mucho la palabrita autismo o personas con autismo, la expresión personas con autismo, pero en realidad sabemos a qué se está refiriendo exactamente, o mejor aún, usted en su entorno logra identificar qué personas a su alrededor tienen autismo, sabe cómo debe comportarse con ellos, cómo dirigirse a ellos. ¿En qué consiste el diagnóstico del autismo y cómo impacta esto en el entorno familiar y social? Este es nuestro tema del día de hoy en este episodio. Ella es Liliana Torres Gómez, yo soy Diana Vega y esto es Salud Mental al Rescate. Bienvenidos. Y entramos en materia porque en este espacio siempre hablamos con especialistas. Liliana, tenemos invitada. Claro, se trata de Óscar Ramírez. Él es psicólogo, especialista en salud mental del niño y el adolescente y es el presidente de la Fundación Genios en Potencia, que trabaja con tanto pacientes con diagnóstico autista como con sus familias y el entorno social. Óscar, bienvenido. Liliana, Diana, muchas gracias por la invitación y nada, aquí para servirles, como siempre. Bueno, inicialmente hablemos acerca de la Fundación Genios en Potencia. Bueno, Genios en Potencia inicialmente nace como una red de apoyo a familias hace ya 9 años, donde pues observamos una necesidad en la ciudad de Pereira y en el departamento de Risaralda. Importante mencionar que en el departamento de Risaralda hace más o menos 25 años nació o se fundó algo que se llamaba Asoautismo en su momento, pero ya pues en el 2017 aproximadamente que decido yo conformar la red, pues ya Asoautismo no estaba, por lo tanto decidimos conformar nuevamente una red de apoyo, ¿cierto? Óscar, usted es un psicólogo muy joven. ¿Qué lo lleva a definirse o a enfocarse en esta población? Bueno, esa es una historia muy bonita porque, bueno, soy psicólogo clínico, trabajo principalmente con infancia y adolescencia, trabajaba en una IPS de la ciudad y en su momento tenía muchos pacientes o consultantes autistas, ¿cierto? Entonces tenía uno tras otro, 4 o 5 seguidos y de repente llegó un papá en específico, me acuerdo muy bien, se cogía la cabeza y decía, ¿por qué a nosotros? Esto es un castigo de Dios. Y ahí fue donde yo le dije, no se preocupe, espéreme, yo le busco una fundación para que conozca otras familias y se dé cuenta que usted no es el único, y ahí es donde me di cuenta que a ese momento ya no existía pues Asoautismo y no teníamos una comunidad para congregarnos y dije, bueno, ¿por qué no crearlo, cierto? Y el destino te va llevando y tú tienes que tomar esos caminos que el destino te pone. Ahora, la fundación está trabajando actualmente ¿con cuántos pacientes con el diagnóstico? Actualmente, mira, importante entender aquí, la fundación no da tratamiento directamente, ¿cierto? La fundación lo que hace es como brindar esos procesos de psicoeducación a la población, a la familia. Y sirve también como grupo de apoyo. Exactamente, entonces actualmente tenemos 360 familias beneficiarias que hacen parte de nuestra fundación, que cada una de estas 360 divide en la de 2 más o menos 4 integrantes por familia, entonces es mucha población impactada, de los cuales pues muy activamente sé que están más o menos entre 50 y 60 personas que siempre están allí como rotando entre todo, pero realmente la población es grande y cada día se integran familias nuevas, entonces sí, esa es la población impactada. Diana, ahora estábamos hablando en la introducción a nuestro episodio acerca de que se está escuchando como mucho más acerca del autismo. ¿Está de moda hablar de autismo? ¿Hay más casos de autismo? Está de moda hablar de autismo, realmente a hoy está muy de moda hablar de autismo y si ustedes observan en la ciudad, en el departamento, el impacto que las campañas tienen en abril principalmente, pues que es el mes del autismo, ¿sí? Es mucho mayor que hace 9 años, ¿sí? Eso yo estoy muy contento porque es lo que necesitamos que la población tenga una mayor visibilidad, sin embargo, eso nos da pie a un talón de Aquiles y es el autodiagnóstico o los falsos positivos que pueden incrementarse. Entonces, al estar de moda, estamos muy informados, pero no quiere decir que necesariamente tengamos la formación objetiva para brindar un diagnóstico, válgame la redundancia, objetivo. Por lo tanto, se incrementan los falsos positivos y eso es un peligro para la población. Y también se puede presentar el hecho de que personas que quieran zafarse de responsabilidades en su ámbito académico, en su ámbito laboral, estén diciendo, no, es que yo tengo un espectro autista, entonces tienen que ser considerados, o sea, lo están tratando como de tomar como un escudo. Sí, mira, ¿qué pasa con el autismo? Lo que pasa es que la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿cierto? La APA,
por medio del DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, ha intentado ampliar cada año los criterios diagnósticos para poder que más personas como que encajen dentro de este espectro, ¿cierto? Sin embargo, eso ha sido precisamente un arma de doble filo porque ha hecho que muchas personitas se autodiagnostiquen o digan, que vean pequeñas características y digan, wow, yo me identifico con esto, entonces soy autista. Eso vale, cada uno pues con lo suyo. El problema está en que personas que realmente necesitan la ayuda terapéutica, social, educativa, inclusiva, laboral, social, pues se vean mermados esos apoyos para esas personas, porque otras personas que tal vez no necesitan tantos apoyos o realmente no están con el diagnóstico objetivo, pues están allí también haciendo parte del sistema, ¿no? Ok, pero entonces, ¿cómo se diagnostica una persona con autismo específicamente? ¿En qué momento de la vida? Exacto. ¿Cuál es lo mejor que puede pasar? Si existe la posibilidad, ¿se diagnostica solamente en la infancia o también cuando la persona ya es adulta? ¿En qué momento, como lo dice Diana? Vale, no, el diagnóstico puede darse en cualquier momento de la vida. Sin embargo, en medida en que vamos creciendo o mientras mayor sea la persona, el diagnóstico es más difícil, porque ya estamos, entre comillas, intoxicados con muchas cosas. Las personas autistas adultas tienden a desarrollar muchos trastornos afectivos como depresión, trastornos de la conducta alimentaria, ansiedad, problemas de fobia social y todo aquello, ¿no? Entonces, ¿cómo separas tú esto, depresión y ansiedad, de lo que es un trastorno del neurodesarrollo, que es el autismo? Sí. Importante entonces entender la diferencia entre trastorno del neurodesarrollo y un trastorno afectivo. Trastorno del neurodesarrollo es algo que ya viene programado con, válgame la redundancia, nuestro neurodesarrollo. Recordemos que tenemos el desarrollo físico, ¿cierto? Cómo nos desarrollamos físicamente, y el neurodesarrollo es cómo se da la maduración del sistema nervioso central comprendido por el cerebro, cerebelo y médula espinal. En medida en que vamos creciendo, vamos adquiriendo nuevas habilidades. Entonces hablamos de trastorno del neurodesarrollo. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta al lenguaje, socialización y patrones inflexibles de conducta. Debe verse esas dificultades desde pequeñito. Desde pequeño tú debes ver que el niño no decía carro sino coche, no decía baño sino retrete, o que no empezó a hablar hasta los 5 o 6 años de edad, o que no entendía las bromas, o que mantenía muy solo. Exacto, desde chiquito. Okay. Muchas veces llegan personas con 20 años que dicen, no, es que yo cumplí 20 años, 22 y a mí ya no me gusta salir, tal cosa, pero cuando tenía 10 años era el más amiguero, 15 años tenía su pareja y todo aquello, Ese no. Ahí ya habla, pues yo no puedo decirte sí o no, pero ahí es donde uno explora y uno dice, bueno, no identifico trastorno de neurodesarrollo, identifico algo afectivo, algo en su historia de vida que pudo haber pasado, pero entonces es allí donde se hace más difícil el diagnóstico en adultos, por eso se recomienda en la infancia, a ser posible, o en la adolescencia. Cuando mencionabas ahora de pronto la influencia de redes, en donde nos explican algunas señales, hay una lista de chequeo que los cuidadores, que los padres de familia puedan identificar y decir, remitámonos a un profesional para que nos dé un diagnóstico. Claro, totalmente. De hecho, en Colombia surge un manual que se llama protocolo para atención a niños, niñas y adolescentes con trastorno del espectro autista en Colombia, desde el 2015. Lo pueden buscar en Google de tal forma, ¿cierto? Protocolo Minsalud 2015 Autismo. Ahí nos van a dar una lista de signos de alarma desde los 6 meses de edad. Desde los 6 meses de edad hay signos de alarma, no síntomas, signos de alarma. Por ejemplo, el niño se queda mirando fijamente a la madre a los ojos durante la lactancia. Eso es un signo de alarma, porque el niño debería normalmente mirar y explorar con los ojos para todos lados, ¿cierto? Que parece como un muñequito de trapo o que está extremadamente rígido como una piedra. Todo eso son síntomas, ¿sí? Todos esos son síntomas y características pues, importantes que pueden llevarte a una sospecha y que te hacen llevar a visitar a un pediatra, neuropediatra y ya posteriormente un diagnóstico. Y decimos que es importante conocer ese diagnóstico lo más pronto posible porque es fundamental que el núcleo familiar esencialmente tenga el conocimiento, tenga la capacidad no solamente de identificarlo a tiempo, sino también de aportar al desarrollo de esa persona, porque es una persona que se puede desarrollar, que puede estudiar, que puede ser un profesional, pero que necesita un acompañamiento y sobre todo un grupo familiar que entienda
qué es lo que está pasando. De acuerdo. Sí, claro, ahí es donde entramos a hablar de a lo que llamamos niveles o tipos de autismo, Ajá. ¿cierto? Recordemos que es un espectro, no todas las personas autistas son iguales, pero comparten ciertas características. Entonces, si me permiten, les explico lo más rápido posible por supuesto. los tipos de niveles, como les llamamos. Solo que ya ahora en el manual, en la literatura, no se habla de tipo o nivel, sino de necesidad de apoyo del sujeto, ¿cierto? Leve o tipo 1 es poca necesidad de apoyo. Luego tipo 2, necesidad de apoyo sustancial, y luego tipo 3, mucha necesidad de apoyo. De abajo hacia arriba empezamos. Con los que tienen mucha necesidad de apoyo son personas que nunca van a ser independientes. Además del autismo, tienen otras enfermedades, alergias, temas genéticos, temas físicos, de inteligencia, que hace que sean esos adultos de 30 años que todavía usan pañal, que tienen que estar medicados todo el tiempo y no hablan, ¿cierto? Ya. Completamente dependientes de sus familias, entonces es una necesidad de apoyo muy sustancial, donde además del autismo, pues tienen otras condiciones. Luego pasamos al tipo 2, o a los que requieren un apoyo sustancial. Son personas que pueden llegar a ser independientes, pero con algo de ayuda de su familia y de la sociedad, ¿cierto? Es allí donde el tema social aflora un poco más, es donde las dificultades sociales se observan, donde no entienden el lenguaje figurado, donde se aprovechan de ellos, donde son ingenuos, pero son inteligentes, adquieren una habilidad, pueden aprender un arte y pueden vivir de eso. Es allí donde más apoyo de la sociedad necesitan estas personas, y generalmente la familia les pone un local, les consigue un trabajo, aprenden un arte y en adelante consiguen su familia, pueden seguir su vida, pero siempre van a necesitar algo de ayuda de la sociedad y de la familia. Y luego los que requieren algún tipo de apoyo, a los que antes mencionábamos como Asperger, porque el Asperger ya no existe. Ya no existe como categoría diagnóstica, ya que se modifica desde el 2013 en adelante, porque se unifican todos los criterios de autismo como un espectro. Por eso ya no está Asperger, autismo, trastorno desintegrativo de la niñez y todas esas cosas, sino que todo es TEA, trastorno espectro autista. Los que antes llamábamos Asperger, o los que requieren poco apoyo, son personas que ustedes los ven y pues pueden llegar a ser muy algo complicados, o que hablan raro, se expresan diferente, que ustedes dicen, bueno, ¿por qué como que se enoja tan fácil, no? Aquellas personas que decimos que son cuadriculadas. Muy cuadriculados, sí. Entonces uno puede convivir con alguien con autismo y uno no se da cuenta y uno dice, que se está complicadito, pero bueno. Pero eso pasa mucho, y es allí donde es tarea. Y es allí es donde es tarea también de la persona autista. Si sabe que tiene autismo, debe comunicarlo, como hola, mira, yo tengo este diagnóstico, y pues me disculpo. Y ya. Ajá, perfecto. En un momento retornamos con nuestro invitado Oscar Ramírez, psicólogo especialista en salud mental en niños y adolescentes y además presidente de la Fundación Genios en Potencia. Risaralda, así vamos. Avanzamos en la financiación del Hospital Regional de Cuarto Nivel, un proyecto en el que la administración departamental invierte más de 700 mil millones de pesos. En marcha se encuentran las obras de su segunda fase para transformar la atención en salud del occidente colombiano. Departamento de Risaralda. Visión, una visión diferente del mundo. Entretenimiento, música, noticias, opinión, actualidad, deporte, cultura, tecnología, gastronomía y turismo. La mejor forma de descubrir nuestro paisaje cultural cafetero, sus gentes y sus costumbres. Mundovisión, la nueva forma de hacer televisión. Canal Regional 104 de Claro, Mundovisión TV. Retomamos con Salud Mental al Rescate. Estamos hablando de autismo. Recuerde que en la web está disponible el protocolo para identificar si niños, niñas o adolescentes tienen algún espectro autista en la página web del Ministerio de Salud, específicamente aquí en Colombia. Pues Diana, precisamente, ¿qué hacer en caso de un diagnóstico de espectro autista? Oscar, cuando la familia
identifica estas señales, llega al especialista y hay un diagnóstico. ¿Qué pasa? Bueno, importante mencionar cuál debería ser ese especialista al cual acudir, ¿cierto? Generalmente, muchas veces acuden principalmente neuropsicólogos o algo así, pero yo recomiendo fuertemente y enfáticamente que cuando sospechen de un trastorno del neurodesarrollo como el autismo, visiten de inmediato al neuropediatra, ¿cierto? Neuropediatra es ese profesional que va a brindar un concepto diagnóstico y luego ya remite a los demás especialistas, ojalá por la EPS, porque no es un proceso fácil, no es un proceso económico, a veces puede ser lento al principio, pero siempre recomiendo utilizar la EPS en ese caso. Claramente habemos particulares, ¿cierto? Como yo, pues que lo hacemos muy bien desde la psicología, pero esa es la recomendación general, un neuropediatra. ¿Qué hacer cuando nos dan el diagnóstico? Primero hay que entender que como familia se tiene una expectativa, ¿cierto? De cuando se queda el embarazo, empezamos a soñar, cuando el niño tenga 3, 4 años, vamos a hacer X o Y cosas, y pues nos llega ese momento y luego nos llega un baldado de agua fría, que es un diagnóstico de neurodesarrollo que generalmente uno no conoce. Generalmente la familia nunca había escuchado autismo o tenía un prejuicio fuerte en relación a lo que es el autismo de esos niños raros para una esquina o algo así. Generalmente ese es el prejuicio principal de las familias. ¿Qué hacer? Hay que empezar a hacer 2 cosas fundamentales. Primero, ¿cómo decirlo? No encerrarnos enfáticamente en invertir todo el dinero y energía de la familia en ese primer momento. Si ustedes buscan en el YouTube de mi consultorio, si me permiten, en Conscientemente Risaralda, YouTube, allí van a encontrar una conferencia que di en Manizales el año pasado sobre autismo y familia, donde les hablo de los diferentes momentos de la familia. Hoy les voy a hablar del primer momento. ¿Cuál es el primer momento de la familia cuando recibe el diagnóstico? Mucha motivación, autismo, listo, empiezan a leer, se trasnochan, miran, desvían todo el dinero para las terapias particulares y tal cosa, pero eso no es lo que deben hacer. Lo que deben hacer es leer, formarse, ¿cierto? Comprender, buscar redes de apoyo como la Fundación Genios en Potencia, que les explique con despacio qué es eso y empezar a entender y comprender lo que es el autismo. Pero más importante todavía, segundo, ¿qué tiene que hacer? Empezar rapidito las terapias, ¿cierto? Mientras más rápido el niño, niña o incluso adolescente empiece con las terapias, más rápido vamos a poder adquirir o evolucionar en esos hitos del neurodesarrollo que tanto necesitamos estimular. Oscar, decirle a las familias que eso no es una tragedia. El diagnóstico de autismo no es una tragedia, no es un final. Seguramente se hará un duelo porque usted bien lo dice. Hay unas expectativas cuando nace un niño, cuando se tiene un niño y una niña en casa, hay unas expectativas de desarrollo, de futuro, matrimonio, carrera, etcétera. Pero un diagnóstico de autismo no significa ni un final, mucho menos, ni una tragedia en sí. Hay una frase muy bonita que hablamos en las familias y es: un diagnóstico no es un pronóstico. Ok. Así, de ¿cierto? acuerdo. Muy bien. Es un duelo que se tiene que hacer. Depende de cómo se interprete, pero muchas veces es un duelo, ¿cierto? Porque Sí. pues se tenían imaginario, se rompe. Exacto. Y empezamos otra vez a crear otro imaginario con base en las expectativas realistas que tenemos ya con base en las terapias y la evolución de nuestro hijo. Hablando de imaginarios y a propósito de las redes sociales, también se habla de autistas famosos, porque hay algunos con diagnóstico del espectro autista que tienen unas capacidades artísticas o de matemáticas, de una inteligencia superior. ¿Todos con diagnóstico autista tienen esas capacidades extraordinarias? Vale, qué buena pregunta. No, no todos tienen esas capacidades extraordinarias, realmente es una lotería, ¿cierto? Realmente es una lotería y son menos o son muy pocos los que tienen esas capacidades extraordinarias. Generalmente lo que sucede en el autismo, generalmente lo que les explicaba anteriormente sobre los que tienen poca necesidad de apoyo o tipo 1, son estas personas que se enfocan en una misma cosa toda su vida y a raíz de enfocarse en eso toda la vida, pues se vuelven expertos muy buenos y ojalá reconocidos por eso que hacen, ¿cierto? Por ejemplo, hay ciertas personas, dicen que Messi tiene autismo, yo pienso que no, ¿cierto? Puede tener un trastorno de habilidades sociales o algo así, porque sí tiene unos gestos y comportamientos particulares, más no tiene que ser autismo. Por otra parte, hay otra, es una cantante que se llama Sia. Ella sí puede encajar más dentro del espectro porque tú ves ciertos comportamientos, gustos e intereses.
Y así, pero pues lo más importante es ojalá poder tener una entrevista con estas personas. Hay otra famosa en Colombia, yo no sé si puedo mencionarlo acá, Natalia París hace poquito dijo, es que fui diagnosticada con autismo o soy autista porque la IA me dijo que tengo autismo, porque le pregunté los síntomas y tal cosa. O sea, hasta ahí, si a mí alguien me dice eso, yo le digo, mira, no tienes autismo, ¿cierto? Ajá. Pero si ella me diera la oportunidad de sentarme con ella, explorar su neurodesarrollo, hablar con sus papás, con su familia, cómo era su infancia, su adolescencia, y mirar ese neurodesarrollo, con base en una exploración de esas, aplicar un protocolo que se llama A22 y una prueba de personalidad, ya ahí uno puede decir, listo, con base en toda esta valoración exhaustiva. Eso no lo hace la IA. No, el autismo es un diagnóstico, no es una moda. Hay que dejarlo muy claro. Aquí en nuestro territorio identificamos, por ejemplo, a un maestro de la guitarra muy reconocido, el maestro Paulo Andrés Urrea. Él tiene un espectro autista de nivel 2, creeríamos nosotros, sí, porque él logró un desarrollo muy virtuoso en la ejecución de la guitarra. Y así puede suceder con otras personas, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, como conocemos con el maestro, tú has conocido la historia más de cerca, incluso que yo al principio le costaba un poco socializar, interactuar, convivir, pero por medio de la guitarra, de su arte y de su conocimiento, se ha hecho a una comunidad y pues ya ha podido convivir y vivir de eso. Sí, señor. Y el papá de Paulo jugó un papel importante. ¿Qué papel juega la familia, el entorno social, los cuidadores, cuando ya hay un diagnóstico? Un papel fundamental, ¿cierto? La familia es el primer ente socializador de la persona, sea con autismo o sin autismo. Depende de cómo afronten el diagnóstico, de cómo apoyen ese proceso diagnóstico de la persona autista y de cómo le guíen, depende también ese proceso. Si, por ejemplo, el maestro le hubiera gustado la guitarra, pero el papá le hubiera dicho, ay, no, usted no, ¿qué es en la casa? Pues en la casa se hubiera quedado. Claro. Es más trabajo llevarlo, es más trabajo buscar las clases y en fin. O sea, digamos que lo que se logró con el maestro Paulo Andrés fue un caso excepcional, como muy seguramente puede pasar con muchos otros. Doctor Oscar Ramírez, psicólogo, ¿qué decirle a las personas que nos están escuchando, a las personas que nos están viendo, que pueden estar sospechando que alguien de su aspecto, de su espectro cercano, familiares, vecinos, amigos, pueden tener un espectro autista y no saben a quién recurrir? Bueno, lo que las personas pueden hacer es generalmente buscar redes de apoyo donde, válgame la redundancia, apoyarse, ¿cierto? Si sospechamos de que alguien en nuestro entorno pueda estar dentro del espectro del autismo, en Pereira Risaralda, pues tenemos la Fundación Genios en Potencia Autismo, que nos encuentran en el Instagram precisamente como Genios en Potencia Autismo Pereira. Allí pueden buscar, preguntarnos directamente qué hacer y pues nosotros podremos enviarles información. En internet pueden buscar, sin embargo, yo recomiendo tener mucha discreción con las fuentes, ¿cierto? Qué buscar, qué videos de YouTube mirar, qué entidades visitar, porque pues allí es donde podemos intoxicarnos de mucha información que no puede ser muy objetiva. Y lo principal es visitar un psicólogo. Yo recomiendo que el psicólogo, cuando tenemos sospechas por encimita inicialmente, sea ese profesional que nos ayuda, ya que el psicólogo es el que puede determinar si se trata de una ansiedad, depresión, fobia social. Ya si es en infancia, más que todo esa primera infancia, niños de 3, 4 años que no hablan, que tienen alguna dificultad en el neurodesarrollo, pues debe ser el neuropediatra, como lo dije anteriormente. Generalmente yo recomiendo buscar el sistema de salud o redes de apoyo como nuestra fundación, quienes somos expertos en el tema. Y el resto de la comunidad, es decirles tolerancia, empatía, ponerse en los zapatos del otro, respeto, porque muchas veces las personas se dedican a juzgar, a discriminar, en lugar de tener en cuenta ciertas consideraciones que se debe tener. Ustedes están haciendo un ejercicio muy lindo con un listón de girasoles. Hablemos de eso frente a esa respuesta. Ese ha sido un ejercicio muy bonito. A nivel internacional hay una entidad que se llama Hidden Disabilities o discapacidades invisibles. Generalmente el listón de girasoles está implementado en aeropuertos internacionales. En El Dorado ya está muy popularizado y en el aeropuerto Matecaña. Desde la Fundación Genios en Potencia, desde el año pasado estamos haciendo una articulación muy fuerte para trabajar con OPAM y que se popularice este símbolo. Estamos en el proceso porque primero vamos a empezar por el principio, ¿cierto? Vamos a capacitar, estamos en proceso de capacitación de todo el personal aeropuertuario
para que ellos sepan qué significa este lanyard o este listón de girasoles. Y lo que significa básicamente es, cuando ustedes personas vean una persona, válgame la redundancia, con un listón de girasoles, significa que esa persona tiene una discapacidad invisible. Es una cinta. Una cinta de girasoles, sí, que generalmente tiene una tarjetica, por la parte de atrás dice el nombre, la condición y algunas recomendaciones, porque una discapacidad invisible puede ser esquizofrenia, bipolaridad, incluso depresión y claramente autismo. En Pereira y en el departamento de Risaralda estamos haciendo alianzas con, por ejemplo, Megabús, Megacable, los centros comerciales, claramente el aeropuerto, con el objetivo de popularizar este símbolo. Primero, la gente debe conocer qué significa para empezar a implementarlo. Ok, perfecto. Pues Diana, en este momento ya como buscar apoyo, pero también lo que tú dices, una empatía. Y con el listón, más que empatía es saber yo, desde mi posición, cómo puedo ser no solo empático, sino comprender o por lo menos autogestionarme y no ser reactivo frente a una persona que de pronto vaya a actuar diferente. Exacto. Sí, bueno, también existen personas con discapacidades invisibles que no saben que las tienen. Entonces ya eso es otro tema, un tema de salud pública que hablaremos en otro momento. Sí, señor, sí, señor. Pues Óscar, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Aprendimos demasiado. Mucho. Y mucho. qué rico que ustedes también puedan generar ese proceso de replicar la información en donde nos estén viendo, en donde nos estén escuchando. Claro que sí. Doctor Óscar Ramírez, psicólogo especialista en población infantil, básicamente, ¿no? Niños, niñas y adolescentes, mil gracias por estar en este espacio. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. De verdad que me encanta que esos espacios se abran para que podamos hablar de autismo. Claramente nuestra fundación, toda la población está invitada, nuestro programa es gratuito. Estamos buscando una articulación con Gobernación que esperamos hacer realidad este año. Ojalá. Muchas gracias por la invitación. Ya los pueden ubicar ustedes en redes sociales, Genios en Potencia, no se les olvide. Aquí nos despedimos de puñito. Muchísimas gracias por haber estado con Qué nosotros. rico estar aquí. Doña Liliana, muy amable, y seguimos más adelante, volveremos con Salud Mental al Rescate. Risaralda, así vamos. Avanzamos en la financiación del Hospital Regional de Cuarto Nivel, un proyecto en el que la administración departamental invierte más de 700 mil millones de pesos. En marcha se encuentran las obras de su segunda fase para transformar la atención en salud del occidente colombiano. Departamento de Risaralda. Hace 2 años, el alcalde Mauricio Salazar asumió un gran compromiso con los pereiranos: renovar y modernizar la infraestructura de Pereira. Y hoy el balance es histórico. Se han rehabilitado 680 kilómetros de vías rurales. Se han renovado más de 204.000 metros cuadrados de vías urbanas. Se han realizado más de 300 mantenimientos a parques, escenarios y equipamientos públicos. El amor se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira. Pereira crece porque cuando soñamos en grande, construimos en grande. Bajo el liderazgo del alcalde Mauricio Salazar, la ciudad marca un hito con la construcción de la intersección Corales, la primera intersección de 3 niveles que se eleva como símbolo de progreso. Más de 350 metros que conectarán a los pereiranos. Estamos en obra y el avance es real. El alcalde Mauricio Salazar lo prometió y lo está cumpliendo. El amor se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira. Cuando cae la noche en Pereira, los parques no se oscurecen, se transforman. Hoy iniciamos el cambio de luminarias en los parques de la ciudad. Agradecido con la alcaldía porque agregaron una mejor iluminación a la cancha. Maravillosa, maravillosa porque sí realmente la estábamos necesitando.
se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira. Mundovisión, una visión diferente del mundo. Entretenimiento, música, noticias, opinión, actualidad, deporte, cultura, tecnología, gastronomía y turismo. La mejor forma de descubrir nuestro paisaje cultural cafetero, sus gentes y sus costumbres. Mundovisión, la nueva forma de hacer televisión. Canal Regional 104 de Claro, Mundovisión TV. Una emergencia se puede presentar en cualquier momento. Por eso las telecomunicaciones son esenciales para que estemos conectados y podamos pedir ayuda. A causa del robo y daños a los equipos como plantas eléctricas, baterías de litio, baterías de plomo, cables y fibra óptica, una comunidad puede quedar sin conectividad. Si ves un robo o daño a los equipos, denúncialo, marcando asterisco 160. Llama a la línea 310-288-88 o al 123. Claro, puedes todo. Tenga en cuenta que desde el próximo 1 de mayo habrá cambios y cierres por la construcción de la nueva intersección Corales. Se realizará cierre en el sentido Cerritos-San Joaquín. Sí, completamente cerrado. Ahora el desvío inicia 100 metros antes, detrás de los patios de Megabús, y los vehículos serán dirigidos hacia la vía Campo Alegre. ¿Y cuáles son las opciones de recorrido entonces? Hacia Cuba y hacia el centro por la 76, conocida como La Carrilera, pero si usted va para San Joaquín, métase por todo el mar. El ingreso en el sentido Cuba-Cerritos no se cierra, solo se va a mover un poco más al norte y se habilitará acceso al barrio Corales por acá por el colegio. Y este último cambio será visible desde el 4 de mayo. El amor se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira.